Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, tiene a todo el mundo hablando y a mí, sinceramente, me tiene fascinado. Hoy vamos a hablar de un reencuentro que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, un reencuentro que ha hecho suspirar a miles de fans, un reencuentro que por lo que he visto y he investigado, ha dejado a Kerem Bürsin con el corazón en la mano, y a Hande Erçel también. Sí amigos, hoy nos adentramos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente, en ese encuentro épico, ese reencuentro que ha avivado la llama de la esperanza para muchos, la llama que creíamos tal vez apagada. Vamos a explorar cómo fue ese momento que se sabe, que se especula, y por supuesto, a analizar las reacciones de ambos, porque créanme hay mucho jugo que exprimir aquí. Antes de que empecemos a desmenuzar este tema apasionante, y para que no se pierdan nada, quiero pedirles algo rapidísimo, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna primicia, ninguna actualización sobre sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. ¿Listo? Perfecto. Comencemos. Así que, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues bien, para los que no estén totalmente al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Y no solo son famosos por su talento actoral, sino también por haber protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air. Esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, no solo los catapultó a la fama, sino que también, bueno, los unió sentimentalmente. Durante un tiempo fueron la pareja soñada por todos los fans, una pareja que irradiaba amor y complicidad. Sus fotos, sus entrevistas, sus interacciones en redes sociales, todo era perfecto. Pero como suele pasar en la vida real, y también en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo de relación, anunciaron su separación. Esto, por supuesto, fue un shock para muchos y a partir de ahí, cada movimiento, cada publicación, cada rumor sobre sus vidas, fue analizado al milímetro por sus seguidores. Y aquí es donde entramos en materia. ¿De qué reencuentro estamos hablando? Pues bien, aunque los detalles concretos se han mantenido un poco en secreto, lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin y Hande Erçel se han reencontrado. Y no fue en una alfombra roja ni en un evento público planificado. Fue algo más natural, más espontáneo, más significativo. La información que tenemos es que el encuentro tuvo lugar en un contexto más bien casual, aparentemente en una reunión o evento donde ambos coincidieron. Y según los testigos, la atmósfera era intensa. Se dice que hubo miradas, sonrisas, intercambios de palabras, todo lo que los fans soñaban con ver. Por supuesto, no hay fotos oficiales que lo confirmen al 100%, y los medios turcos han sido muy cautelosos al reportar la noticia, respetando la privacidad de ambos actores. Sin embargo, las fuentes son bastante confiables, y las reacciones en redes sociales han sido explosivas. Los hashtags relacionados con ellos dos han estado en tendencia durante días, con mensajes de alegría, esperanza y, por supuesto, mucho cariño hacia ambos. Ahora, vamos a analizar las reacciones de Kerem y Hande. ¿Cómo reaccionaron ante este reencuentro? ¿Qué gestos nos revelan? ¿Qué podemos deducir de sus comportamientos? Vamos a ser detectives de las emociones. Empecemos con Kerem Bürsin. Se dice que Kerem, al parecer, estuvo visiblemente emocionado. Varios testigos aseguran que se le pudo ver sonriendo de oreja a oreja, con una mirada llena de nostalgia y alegría. Los rumores incluso apuntan a que se mostró muy atento con Hande, buscando la conversación, interesándose por su vida. ¿Es esto cierto? Pues aunque no tenemos pruebas directas, el hecho de que se haya corrido la voz de esta manera sugiere que hay algo de verdad en ello. Kerem siempre ha sido un hombre muy expresivo, y es fácil imaginarlo reaccionando con intensidad ante un momento así. Además, recordemos que Kerem Bürsin siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de Hande. En entrevistas anteriores, siempre ha destacado su talento, su profesionalismo y su buen corazón. Nunca ha habido una mala palabra, ni un reproche, ni siquiera un silencio incómodo al hablar de ella. Esto, en mi opinión, dice mucho. Demuestra que a pesar de la ruptura, existe una admiración y un cariño genuinos entre ellos. Y ahora, hablemos de Hande Erçel. ¿Cómo reaccionó ella ante este reencuentro? La información es un poco más escasa,
pero lo que sí se sabe es que Ande también se mostró receptiva. Se dice que correspondió a las sonrisas de Kerem, que mantuvo una conversación fluida, y que la atmósfera entre ellos fue armoniosa. Es importante recordar que Ande es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. No es muy dada a exponer sus sentimientos públicamente y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Por lo tanto, no esperemos grandes declaraciones ni poses públicas. Sin embargo, el hecho de que haya aceptado este encuentro, que se haya mostrado abierta al diálogo, y que haya mantenido una actitud positiva, es, sin duda, un buen indicio. También es importante tener en cuenta la situación personal de Ande. Ha pasado por momentos difíciles en los últimos años, incluyendo la pérdida de su madre. Saber que se mantiene receptiva y que parece estar en un buen momento de su vida, sin duda, es muy positivo para todos. Ahora, vamos a sumergirnos en las especulaciones. ¿Qué significa este reencuentro? Es el principio de una reconciliación. ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Las preguntas son inevitables. Como siempre, es importante ser cautos con las especulaciones. No podemos afirmar nada con certeza, y debemos respetar la privacidad de Kerem y Ande. Sin embargo, sí podemos analizar las posibilidades. En primer lugar, el hecho de que se hayan reencontrado, y que la atmósfera haya sido positiva, ya es un gran paso. Significa que no hay rencor, ni resentimiento, ni malas energías entre ellos. Existe una base de respeto y cariño que podría, en el futuro, dar pie a algo más. En segundo lugar, recordemos que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Las personas cambian, evolucionan, aprenden de sus errores. Y si el amor es verdadero, las segundas oportunidades son posibles. En tercer lugar, la química entre Kerem y Ande es innegable. Lo vimos en Love is in the Air y lo hemos visto en entrevistas y eventos. Existe una conexión especial entre ellos, una complicidad que traspasa la pantalla. Sin embargo, también hay que ser realistas. Una reconciliación no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y una voluntad de ambas partes. Además, cada uno tiene su propia vida, sus propios proyectos, sus propias prioridades. Lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro ha generado mucha ilusión entre los fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo es muy fuerte, y eso se refleja en las redes sociales, en los foros, y en todas las conversaciones que giran en torno a ellos. Ahora hablemos un poco del impacto de este reencuentro en la carrera de ambos actores. ¿Cómo podría afectar sus proyectos futuros? ¿Podría haber colaboraciones conjuntas? La verdad es que el hecho de que Kerem y Ande se mantengan en contacto, y que mantengan una relación cordial, podría ser muy beneficioso para ambos. En el mundo del espectáculo, las conexiones son importantes, y la buena sintonía entre dos estrellas puede abrir muchas puertas. Podríamos, por ejemplo, verlos protagonizar juntos alguna película o serie en el futuro. Esto, por supuesto, sería un sueño hecho realidad para los fans. O podrían participar en proyectos publicitarios, o incluso en eventos benéficos. Incluso si no hubiera proyectos conjuntos, el simple hecho de que se lleven bien, podría beneficiar a ambos. Los productores y directores siempre buscan trabajar con gente que se lleva bien, y la imagen pública de Kerem y Ande se vería reforzada por esta buena sintonía. En resumen, este reencuentro es una noticia excelente, no solo para los fans, sino también para las carreras de Kerem y Ande. Y finalmente quiero hablar sobre la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Ande. Es fundamental que como fans seamos respetuosos con sus decisiones, con sus vidas y con sus sentimientos. No debemos presionarles ni acosarlos ni exigirles nada. Debemos dejarles espacio para que vivan su vida como quieran. El apoyo de los fans es muy importante, pero siempre desde el respeto y la admiración. Debemos celebrar este reencuentro, alegrarnos por ellos y desearles lo mejor, sin importar lo que ocurra en el futuro. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues, la verdad, no lo sé. Nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es esperar y observar. Seguir de cerca sus carreras, estar atentos a las noticias y disfrutar de su talento. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado este reencuentro tan esperado, hemos analizado las reacciones, hemos especulado sobre el futuro, y hemos hablado sobre la importancia del respeto. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo.
Si fue así, no olviden darle me gusta. Ayuda mucho al canal. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué esperan ver en el futuro? Me encanta leer sus opiniones. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda conocer esta historia. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la PR. Próxima.